Buenas a todos, bienvenidos a La Posta. Hoy nos encontramos con el primer precandidato presidencial que vamos a entrevistar en nuestro podcast, que es Guzmán Acosta Ilara. Guzmán, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Bauti. Un placer en ser el primero y bueno, y en estar acompañándote en este emprendimiento que me encanta. Bueno, muchas gracias. A ver, hay como una visión tuya en las redes donde se dice que sos el Milei uruguayo. ¿Vos te sentís el Milei uruguayo? No, mira, yo lo que siento es que hay algunas cosas de lo que vi que está pasando en la Argentina que creo que son interesantes para el Uruguay. Uruguay tenemos diferencias con la Argentina en temas culturales, pero una de las cosas que yo creo que es fundamental es la comunicación, como la hace Milei, una comunicación muy directa, sin intermediarios, y lo otro es un tema que a mí me parece fundamental, que es la reforma del Estado. Nadie ha hablado en el espectro político de reformar el Estado. Siempre se han hablado de hace muchísimos años de que reformemos el Estado, pero son lavaditas de cara, nada profundo. Y yo creo que lo que hay que aprovechar es lo que está pasando en Argentina, donde la reforma del Estado es un elemento fundamental. ¿Y cómo tenemos que achicar ese costo político? Bueno, estoy tomando la reforma de mi ley en cuanto a bajar la cantidad de ministerios, porque Uruguay me doy cuenta que no puede tener la misma cantidad de ministerios que tuvo Argentina o que tiene Brasil, países de 250 millones de habitantes o países de 45 millones de habitantes, un país que tiene 13 millones y medio después del último censo. Entonces, por lo cual, el costo político ese tenemos que reverlo y además no solamente es un tema de costo, sino también de gerenciamiento. La generar cantidad de ministerios de forma muy sectorizada y que a veces generan problemas de gerenciamiento, eh, hacen que la gestión sea distinta. Antes las gestiones eran muy transversales y no eran ejecutivas y centralizadas. Yo creo que la mejor manera de que los recursos rindan, que pongan foco en los dos grandes ministerios que nosotros queremos crear y pasar de 14 a 8 ministerios, yo creo que es un cambio sustancial. ¿Cuáles serían esos dos grandes ministerios que ustedes quieren crear? Yo vi que ustedes proponen 8, igual que Milei. Ponemos Eh, igual 8 igual que Minei, en donde nosotros sacamos 7 ministerios y en donde los compartimos en secretarías nacionales, dependientes de una sola cabeza, basadas en dos principios fundamentales. Uno, el Ministerio de Gestión Humana, en donde en el Ministerio de Gestión Humana ponemos el foco en la gente y en el territorio. ¿Qué es lo que significa? Queremos que el Estado esté en los lugares que tiene que estar y en donde poner como foco territorial. La gente se tiene que desarrollar, tiene que tener cultura, tiene que tener salud, tiene que tener vivienda y tiene que, en los casos que sean necesarios, tener políticas de asistencia social, pero bien entendidas, que no sean ineternos en el tiempo. Ujú. ¿Cómo lo focalizamos eso? Bueno, haciendo una planificación territorial. ¿En qué lugares en el Uruguay se necesita mayor cantidad de escuelas? ¿En qué lugares del Uruguay se necesita mayor cantidad de hospitales? ¿En qué lugares del Uruguay tenemos gente que necesita viviendas? Y eso necesita una planificación territorial coordinada con una sola cabeza. Déjame que te pregunte algo porque al ser un precandidato del Partido Colorado creo que es válido. Mencionabas la cantidad de escuelas. Bueno, en la campaña pasada Ernesto Talvi propuso, y bueno, de hecho todo el Partido Colorado lo acompañó después, 136 liceos modelo que quedaron medio que en la nada o En que la la... nada, totalmente en la nada, y en eso he sido crítico. Yo creo que discrepo mucho yo no acompañé a Talvi en su momento, Ujú. si bien fue muy innovador en el planteo y en el mensaje que dio generando esperanza en los jóvenes y rescatando gente de otros sectores, fue, con el perdón, pero me digan, fue una gran desilusión para mucha gente. Yo creo que el haberse ido como se fue Talvi, de la manera que se fue, y proponer 136 liceos y gente de ciudadanos que estuvieron a cargo de la educación, donde hoy uno de ellos es Robert, que lo ha hecho con gran sacrificio, pero que no hemos puesto como principio fundamental, y ahí el partido falló, porque a ver, si propusimos 136 liceos, nos teníamos que haber puesto las barbas en remojo y haber dicho el Partido Nacional, bueno, esto se hace, y no se hizo. Y Viste que terminamos se dice haciendo, que los centros María Espínola vendrían no, a ser, no no, son no es los... lo mismo. Y primero no son 136 centro espino tampoco. No, tampoco. Entonces estamos lejos de la cosa. Entonces yo creo que tenemos que muchas cosas hacer y otras cosas que vamos a ir viendo si la transformación realmente educativa fue real o es apenas el principio. Yo creo que es apenas el principio. Es un buen comienzo, pero no es lo que le prometimos a la gente. Ha sido muy criticada por algunos sectores que dicen que se pone mucho el foco en lo didáctico, en lo emocional y poco en el contenido. Que vos que tenés una opinión sobre eso, estás... Mira, yo tengo una opinión, he hablado con gente especializada en el tema, ¿no? Con Oparti, creo que es un referente para todos los colorados en lo que es el manejo de la educación, y creo que ha faltado eso, y además no podemos tampoco hacer una reforma de los ponchazos, ni contrarreloj,
y no tomar y reducir las horas docentes que creo que son fundamentales. Y eso es algo que tenemos que hacer. Sí, Muy enfrentados a los sindicatos. Uno puede entender vamos a que entender que si hay algo que la LUC fue bueno fue el cambio de, del rol de la participación de los docentes y de los estudiantes en la enseñanza. Le volvió a dar el manejo político a un gobierno. Pero eso es una cosa y otra cosa, generar una educación en una transformación con todos los docentes en contra. Entonces, a ver, si bien había que empezar un comienzo y ahí la LUC le dio las potestades para poder hacerlo, yo creo que teníamos que haber seguido avanzado en la inversión en mayores, no centros pinos, sino lo que se prometió, centros educativos en lugares que se necesitaban y de tiempo completo, especialmente en el nivel de secundaria. Eso es lo que teníamos que haber hecho y no lo hicimos, estamos en deuda. Y no es la única deuda que tiene la coalición, la otra deuda que tiene la coalición es la seguridad. A ver, a veces decimos, bueno, se mejoró y hacemos el contrapié con lo que pasaron en los gobiernos anteriores, pero eso es parte de ser conformista. Y nosotros, los colorados, los vallistas, y los liberales, lo que hemos estado siempre en el concepto de la reforma del Estado, que es lo que el Partido Colorado siempre se ha caracterizado, ¿no? Con distintos perfiles en la historia del partido, nunca fuimos conformistas. Haber hecho un poco mejor las cosas de lo que se hizo, de lo que hizo Bonomi y lo que se hizo en la educación, no nos exime de hacerlo mejor y que las cosas sigan avanzando en dos temas claves para la ciudadanía, como es la educación. Y el otro tema es la seguridad. Entonces, a ver, yo creo que es el gran debe y vamos a tener que seguir invirtiendo en eso. Y yo creo que falta el liderazgo del Partido Colorado. Si yo fuera el líder del Partido Colorado, primero no me voy por la ventana. Segundo, me quedo en el Senado a luchar por mis ideas. Y tercero, hablo con el presidente de la República y le digo, esto fue parte condicionante para haber integrado la comisión. el Partido Colorado fue sumiso con la calle Pou. Fue sumiso. Aprovecho a preguntarte, pues quedó medio colgado. Hablamos del Ministerio de Gestión Humana, si no me equivoco. Y otra pata de desarrollo fundamental es el tema de la producción y sustentabilidad. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que tenemos que tener una visión hacia dónde queremos que vaya la producción del Uruguay. Y eso tiene que haber una cabeza ejecutora y un plan estratégico hacia dónde queremos que la producción vaya. Entonces ahí, en ese mismo ministerio, además de la planificación pues, por zonas y por lugares donde queremos lograr desarrollar el Uruguay, tenemos que tener una visión qué tipo de producción queremos tener. Entonces, tenemos que ver qué uso hacemos de la energía, eso tendremos una dirección de energía, qué uso haremos de los recursos naturales, ¿no? Y entre ellos está la ganadería, la agricultura y la pesca, ¿no? Pero también qué foco vamos a poner en la pequeña empresa y en la gran empresa nacional. Esas son los que tenemos que potenciar. Y qué tipo de producción de manera inteligente queremos exportar hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido ministerios que a veces yo que estuve en el Poder Ejecutivo, no logramos tener una coordinación adecuada porque cada uno juega su chacrita. Y entonces le dejamos al presidente de la República con el Consejo de Ministros que sea el que realmente tenga el presidente de la República la visión final. Pero no necesitamos a alguien que ejecute. Y para ejecutar necesitamos una sola cabeza y una coordinación estratégica de lo que es la visión de la producción de un país. Por eso yo creo que la gestión, ¿no? Y el costo político de lo que eso nos está generando, nos dimos cuenta de que había muchas direcciones de más, muchos ministros y subsecretarios de más, muchos cargos de confianza de más, y por lo cual nosotros de esta reducción que pensemos de los 7 ministerios y centralizarlas en 2 ministerios claves que tengan el eje en la gestión humana, en la producción y la sustentabilidad, vamos a ahorrarle al país además 80 millones de dólares. ¿Ahí que haces? ¿Echás a la gente No, o bajando el gasto operativo? No voy a echar a un solo funcionario público. Primero porque no podría hacerlo si son permanentes y presupuestados, porque la Constitución lo va a... Voy a echar a políticos. Lisa y llanamente. Ministros, directores nacionales que son cargos de política de confianza, y voy a, obviamente, consultores que tienen los ministros, asesores que tienen los ministros y los subsecretarios y las direcciones, y voy a eliminar gastos operativos. Eso va a significar un ahorro de 80 millones de dólares aproximadamente por año. O sea, estamos hablando en 4 años, una cifra 8 muy... por 5. 400 millones de dólares, que te estoy diciendo que es parte muy importante en la inversión en infraestructura que se han hecho en el Uruguay en las carreteras. Que lo podemos utilizar para otras cosas, para fomentar otras cosas en el desarrollo y en la visión que tenemos que tener del Uruguay. ¿Estás a favor de terminar el monopolio ANCAP? Que es otro, para mí es otro Mira, debe que tuvo yo este últimamente
no últimamente, en mi vida he tratado de ver cómo hoy los dogmas han caído y hoy soy más liberal que lo que era hace unos cuantos años atrás. Hoy creo mucho que en la libertad, en nuestro grupo Viento de Cambio, el pilar fundamental es la libertad y sobre eso nos estamos basando como pilar fundamental del desarrollo. Eso no quiere decir que no tengamos un Estado eficiente, eficaz, que tenga que estar donde tenga que estar, pero donde creo que existe un exceso de burocracia y de normas que empiezan a intermediar y que lo que hacen eso es generar un costo de país muy caro. Si nosotros logramos eliminar muchas de nosotros ya llamamos la poda legislativa o la poda burocrática en un listado de normas que lo único que hacen es generar mayores costos. Y un ejemplo lo tuve cuando estuve en la Dirección de Telecomunicaciones con la portabilidad numérica, que sin perjudicar a la empresa pública, ¿qué es lo que pasó? La empresa pública mantuvo su market share, al contrario, hasta la aumentó. ¿Y qué pasó? Logramos de que se bajaran las tarifas en un 20%. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando le ponemos un corset a las empresas públicas para que compiten, ¿qué es lo que hacen las empresas públicas? Engordan, se achanchan, se hacen lentos y además de hacer eso, ¿qué otra cosa ocurre? Genera costos. ¿Y esos costos quién los paga el ciudadano? Nosotros no podemos seguir viviendo en un país carísimo, donde el costo político sea carísimo. Entonces voy a arrancar primero por el costo político, después voy a arrancar por la poda legislativa o la poda burocrática o los decretos burocráticos que generan, y hay varios nichos en donde te los puedo explicar perfectamente qué está ocurriendo, en donde vamos a ir bajando ese gran costo de lo que muchos nos quejamos y que nadie hace nada. Y el otro son las intendencias. Hay 4.500 cargos políticos de más. Entonces vamos a tratar de bajarlos por lo menos a la mitad. ¿Y qué vamos a hacer para que las intendencias me digan, me estás afectando con el tema constitucional? Porque creen, uno no se recibió de abogado y evidentemente sabe la diferencia. Existe la descentralización, ¿no? No, y existen otras cosas que son, obviamente, las autonomías que tienen las intendencias para su funcionamiento. Exacto. Pero también las intendencias reciben plata de los gobiernos centrales. Y en ningún lado de la Constitución, en ningún lado me dice que yo no puedo condicionar el uso de los recursos a un buen gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí no me bajan a la mitad los cargos políticos, no me nombran más direcciones o coordinación de coordinación, como hace Orsi, genera 220 cargos de confianza en exceso, o como hace la doña Carolina, que hace exactamente lo mismo, son los campeones mundiales del carguismo y del clientelismo, y que salen con la chequera y con la chequera del Estado a comprar gente, después terminan generando mayores fideicomisos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero les voy a condicionar el gasto. Cada cargo político no solamente no les voy a pagar, y si mañana me lo impugnan ese tipo de distribución por algún requisito legal que creen, se los voy a descontar y los voy a publicitar. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esa publicitación? Le voy a decir al ciudadano de la localidad que sea, donde estos señores feudales se manejan, y hay de todos los partidos, de la manera que quieren, les voy a decir, ¿saben qué? Si usted mañana no tiene el acceso a esa ruta o ese puente que quería que se realice en su departamento o esa placita o alguna de las obras que estaba proyectada en el presupuesto y que se iba a hacer con plata del gobierno nacional, ¿sabe qué? Va a salir online el gasto de ese intendente, el contrato que hizo firmar, cuánto hizo y qué justificación le dio y se lo voy a descontar. ¿No corres el riesgo que ahí te digan que estás extorsionando? Estoy condicionando el buen manejo de los recursos públicos, que es lo que debe hacer un gobernante. Un gobernante se debe preocupar para que la plata llegue a la gente y no para que eso se termine alimentando una carrera política de un funcionario público que termina, algunos hasta corriendo las fechas patrias o las fechas de fundacionales de una ciudad. ¿Para qué? Para hacer en el año electoral mayor pan y circo y de esa manera hacer política, que es la que no quieren los uruguayos. Los uruguayos lo que quieren es mejor uso de los recursos, quieren austeridad de los políticos, quieren que los recursos lleguen a la gente y quieren menos costo país. Somos el país de los países más caros del mundo, con servicios carísimos, con empresas excesivas, con maneras de seguir engordando un Estado que ya no da más. No da más, la gente no puede seguir pagando tantos impuestos, Bauti. Guzmán, te pregunto, porque también es una de las preguntas que nos manda la gente, y vos lo mencionaste, que hubo un viraje tuyo desde quizás una socialdemocracia, una centroizquierda, un centro, a una postura un poco más liberal. ¿Eso es de ahora? ¿Es porque está Milei en Argentina y le resultó? ¿Es porque, como venías diciendo un poco, te fuiste dando cuenta que quizás viejos dogmas debían ser derribados? ¿Cómo se compatibiliza eso con una visión ballista? Vos te decís ballista, venís de una tradición ballista. Yo vengo de una tradición ballista y no la reniego,
pero lo que cuando fundamos Viento de Cambio hace 2 años nos definimos primero como un grupo sin etiquetas. Un grupo que no cree ni en la derecha ni en la izquierda, profundamente liberal, con un Estado eficiente, con un sentido republicano, donde nosotros creemos en el ascenso personal de las personas y en donde creemos que en lo social, que es el Estado, tiene que estar cuando el ciudadano no puede salir por sí mismo. Eso no es una frase solamente. Hoy, con la tecnología que hay, uno puede hacer la trazabilidad de eso. Y lo otro que tiene que hacer es que la gente no tenga miedo a emprender por sí mismo. Y a esos vamos a ayudar. Y a los que no pueden hacerlo porque no tienen la capacidad de hacerlo, o porque las condiciones de su vida no le ha permitido poder hacerlo y no lo puede hacer, no va a ser de por vida. Les vamos a dar por un tiempo la asistencia adecuada con capacitación adecuada para que se reinserte laboralmente y como hacen en otros países del mundo, es por un tiempo. Y le vamos a ofrecer empleos para que en esa circunstancia no se eternice en el tiempo la asistencia social. Yo no creo más en forma de asistencialismo que termine siendo populismo. Y hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Y en base a esa situación empírica me fui dando cuenta, ¿no?, de que los grandes dogmas no existen más. Yo ya no creo más en los grandes dogmas. Y sé que he tenido algún scrimmage contigo por vía Twitter, ¿no? Y que está perfecto, porque tú sos un liberal que siempre lo dijiste. Yo me considero un liberal, un republicano. Creo que el Estado tiene que estar exclusivamente en los lugares donde el ciudadano no puede salir por sí mismo, pero no de por vida. Entonces, en algunos momentos me dirán, esto es de izquierda, en algunos momentos me dirán que esto es de derecha. Hoy la gente no, creo que la trazabilidad de las ideologías ha caído y la gente se transformó en pragmatismo. Hoy me transformé en una persona mucho más pragmática. De ahí viene el sin etiquetas, porque también el sin etiquetas puede ser cuestionado decir, bueno, un tipo que se presenta como liberal se está etiquetando. Claro, a ver, cuando yo hablo liberal, la libertad pasa a ser un elemento tan fundamental en la vida del ciudadano que sin libertad no tenés nada. Cuando uno habla de liberal, hablo de la libertad como un bien innegociable, uno de los valores y los derechos fundamentales, en donde creo que en la libertad de comercio, en la libertad de la propiedad privada, en la libertad de la industria, en la libertad del ascenso social, en la libertad. Claro, todos coincidimos en eso, pero no todos lo hacen porque algunos tienen dogmas y algunos creen que han transformado la ayuda estatal o las empresas públicas como una manera de ¿qué? De engordar el Estado, cobrarle cualquier cosa a la gente y transformar eso en un lugar de dependencia. Yo no quiero que la gente sea dependiente. Yo creo que la gente necesite lo menos posible de un gobierno. Y cuando la gente tiene buenos servicios y necesita lo menos posible de un gobierno, es más libre. Entonces, cuando hablamos de libertad, eso es ser liberal. Liberal no significa barrar todo tipo de normas y que pase acá la ley de la selva. Eso es un liberalismo clásico de ultranza que hoy creo que nadie lo propone o muy poca gente lo propone, o Milei es uno de los que lo quiere llevar al extremo. En esas cosas yo tengo mi matiz. Bueno, y además empecé a estudiar muchas cosas y me dije, ¿qué era Valle Ordóñez? Liberal. Liberal. Valle Ordóñez, ¿qué era el vallismo? Fue una manera de pensar y de ver el país que fue cambiando, no fue el mismo Valle que el que manifestó Luis Valle, el que continuó siendo el doctor Sanguinetti y el que hizo Jorge Valle. Son 4 maneras de ver el vallismo y si estuviéramos diciendo te diría de que hoy todos los uruguayos en alguna parte se consideran vallistas o neovallistas. Valle era un pragmático. Valle que hizo, agarró, cuando recorrió el mundo, vio, dijo esto me puede servir para Uruguay y lo exportó, después fue a otro lugar, trajo de Suiza, trajo de Europa, de distintos lugares ciertas cosas y fue conjugando a la cultura uruguaya y yo voy a tratar de hacer lo mismo posible. ¿Por qué? Porque creo que Uruguay tiene la oportunidad histórica en el continente y en la época que está viviendo, porque pasó a ser de moda. Y Uruguay, por ser un país chico, con gran conectividad, con gran acceso a la tecnología y a la comunicación, lo que son la tecnología de la información y la comunicación, permiten de que Uruguay pase a ser una plataforma para el mundo. Desde Uruguay se puede trabajar para cualquier parte del mundo. Tu canal se ve en cualquier parte del mundo. Tú puedes producir, editar y producir temas audiovisuales en cualquier parte del mundo. Podés generar software para Uruguay y para cualquier parte del mundo. Podemos hacer testeos de cualquier aplicación en Uruguay. Desde el Ministerio generamos 2 laboratorios fundamentales para testeo de 5G.
y Uruguay se empezó a transformar en un gran hub regional tecnológico que nos puede potenciar enormemente. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esas cosas? ¿Cuántos íbamos a soñar que íbamos a tener un unicornio que surge en Uruguay o varias plataformas que se han instalado en Uruguay, que vamos a tener un data center como Google para América Latina, no para Uruguay? ¿Cómo íbamos a pensar de que íbamos a tener un lugar de testeo de cualquier aplicación que como en Uruguay somos poquitos, la podemos testear fácilmente y que eso sea una fábrica de plataformas que se instalen en el mundo? Tenemos todo para hacerlo y no podemos que la ideología sea una barrera para que la gente se pueda insertar en el mundo. Guzmán, te hago una pregunta más general y después quisiera pasar un poco el Partido Colorado. Estuviste reunido con Santiago Caputo, quien fue reconocido, para quienes no sepan, por Javier Milei como el gran arquitecto de su victoria. ¿Qué sacás de esa charla? Muchísimas cosas. Primero me sorprendió la juventud de Santiago. Bueno, es un tipo joven. Un tipo muy joven, con una cabeza abierta enorme. Y lo otro que me dijo, mirá, en las redes hay políticos que no entienden su funcionamiento, su alcance, su manera de comunicar. Y lo otro que no entienden es que la política pasó a ser sin intermediarios. Yo para conectarme con todo lo que los ciudadanos que plantean ideas, propuestas, para aplaudirte o para criticarte, es sin intermediarios. Antes tenían que pasar por un dirigente político. Y ahí me empezó a mostrar cómo la comunicación es una herramienta clave en la manera de la nueva democracia. Yo creo mucho en el voto electrónico y creo mucho en cambios que pretendo realizar en un gobierno 100% digital. Y yo creo que me mostró cómo una persona que era prácticamente un desconocido hace 2 años atrás, simplemente un académico, pasó a ser contra las estructuras, contra lo que le decían, contra todo lo que lo criticaban, contra todos los políticos que se reían de él porque decían no va a llegar, el clásico no va a llegar. ¿No sentís que se ríen de vos? No, yo siento que el Partido Colorado trata de que no le sirve que a Costellara le vaya bien. A muchos. Cuando te dicen ridículo, por ejemplo, ¿no? Que Cotelo te lo trajo el en una entrevista ahí. Mirá, ¿Qué sentís? ¿Qué sentís por tu familia también? Que no, digo, yo me siento muy orgulloso de lo que soy. Primero, tengo la libertad de ser un profesional que me ha ido bien. No necesito la actividad política, a pesar de venir de una familia muy política. no sos de la casta. Me considero que no soy casta. ¿Por qué? Porque la casta no es como te llamás, sino de qué vivís. Exacto. El que hace de todo para estar en un cargo político y tranza lo que sea para estar en un cargo político, ese es casta. El que quiere jugar a que el Partido Colorado juegue a la chique o sigamos siendo un perro faldero del Partido Nacional, esos son casta. Los que siguen utilizando las comarcas del interior del país, ¿para qué? Para que no crezcan, esos son castas. Bueno, a eso quería ir. Entonces, ¿qué pasa? No es un tema menor, es un tema muy importante. Y yo soy de los que cree que la gente no, quiere ver un político mucho más descontracturado, un político que se pueda poner un gorro y fumar un habano y criticar políticamente lo que pasa en Cuba. Que eso es lo importante. El video famoso que hicimos con el Rama. Tenías de fondo, tenías un mensaje. Exacto. Quizás eso es lo que muchas veces no se entiende en la política uruguaya, que se puede ser disruptivo, dejar un mensaje igual. Totalmente. Y no tener que ser un viejo aburrido atrás de un escritorio. A ver, y eso es la manera que terminó Milei comunicando de una manera directa, rompiendo los esquemas. Bueno, tú tuviste tu participación política y te han criticado por ser disruptivo, porque cantaste, porque dijiste esto, porque opinaste. Y bueno, y sentiste el peso. Por eso te pregunto, por eso conozco bien lo que me estás diciendo y empatizo mucho con lo que vos haces, Bauti. Porque yo creo que, a ver, ¿qué pretendemos que el político sea? Un hombre de saco, acortonado, que haga un discurso y que hable en difícil para que no lo entiendan. Sí, son los políticos de otra época. Desconectado de la gente. Desconectado de la gente. Yo a mí me van a ver siendo el mismo Guzmán en la Ciudad Vieja, en el barrio La Amarilla de Durazno o en los mejores lugares del país hablando con los empresarios. ¿Por qué? Porque el político tiene que conectar con la gente. Y si para conectar con la gente, llegar a mucha gente, que hay gente que inclusive se le llega más por el humor o por lo disruptivo, para hacerse conocer, porque uno no tiene los recursos que pueden tener otras organizaciones políticas, está bueno. Y eso, a ver, ¿quién es el que tenga la varita mágica para decir esto es ridículo, esto no es ridículo? ¿Quién? Sanguinetti, Bordaberry, la calle Pou. ¿Quién nos va a decir
cuáles son los cánones normales de decir, ahora vamos a entrar en un proceso de 50 ideas. Entre las 50 ideas que vamos a hacer durante toda la campaña, ahí vamos a demostrar realmente cuáles son nuestros conceptos. Lo que me quedó claro, que de la reforma política del Estado, de terminar con los curros y los acomodos políticos para los que van perdiendo y contratan a sus amigos y a los amigos de los amigos y se enquistan en el poder y lo único que hacen es salir a comprar dirigentes con cada uno que yo me saco una foto porque es la única manera que tienen de hacer política, eso es lo que yo creo que la gente está cansada. Cuando hablas de comarcas del interior, creo que es claro que te referís a Germán Coutinho y Tabaré Viera, que son los dos grandes caudillos que van quedando en el Partido Colorado, sobre todo en el interior del país. Eh, ¿Qué te pasa con ellos? ¿Qué te pasa con su forma de hacer política? Que he visto que, digo, no solamente acá la has criticado. Mira, yo a ambos los conozco, respeto su trayectoria, con algunos tengo menos coincidencias. Tabaré lo respeto por ser una persona que se ha ganado todo en la cancha, eh, pero creo que la gente quiere una nueva manera de trabajar en política y de ver la política. Creo que ya le llegó el tiempo de su oportunidad. Él tiene todo el derecho a que con su sector político, con el Sanguinetti lo esté apoyando y sea el candidato oficial del sanguinetismo, y está bien, por algo yo no me quedé en ese sector, si no yo hubiera, para mí lo más cómodo hubiera sido quedarme con el doctor Sanguinetti, con el cual siempre trabajé. Y creí que la mejor manera de ayudar a mi partido era no solamente independizándome, sino ofrecerle a todos los que se fueron y que hoy no se sientan representados, inclusive frente a amplistas, moderados, digan, bueno, ¿dónde voy? ¿A dónde puedo ir? A alguien que sea fuerte con sus ideas, que plantee la manera de hacer política de manera distinta, que quiera un cambio en la coalición, que sea auténtico, que no se venda y que quiera tratar de cambiar las cosas en el país. Y bueno, alguien habló de la reforma política, alguien habló de cambiar el costo político del Uruguay, alguien habló, como vamos a hablar, de dar transparencia en el uso de los recursos públicos, porque otra cosa que esto va atado, esta reforma política que quiero hacer, es con una ejecución del gasto online. ¿Qué significa? Que vos puedas entrar en un portal y veas qué gastó cada ministro, cada secretario, cada director, cada intendente, y podamos verlo online con justificación de ese gasto. Que no tengamos que pedir un acceso a la información pública para ver si me la contestan o no me la contestan, o acceder a la información. Y cuando eso ocurra, se va a transparentar el uso de los recursos públicos de otra manera. Entonces, eso es una gestión distinta. Obviamente, yo no estoy a favor de ofrecer cargos por WhatsApp. Y vos sabés que eso pasó. Eso sucede. Eso pasó. Vos ves que hay Hay gente que, otros precandidatos perdóname, que- en Salto especialmente, ya que estamos hablando, recordemos lo de ofreciendo cargos por WhatsApp, sí, que, ¿no? sí. ¿Estás hablando de Omar Esteves? Hablando de los cargos que ofrecían de la lista que apoyaban a Coitinho, ofreciendo cargos por WhatsApp. Eso no puede andar más en política. No puede existir más ese tipo de ¿Y qué gestión. opinás de otro precandidato que no lo voy a nombrar porque no tengo las pruebas ahora, que anda ofreciendo dinero, se habla de 30.000 pesos, a dirigentes de otros sectores, Me estoy de enterando por vos. alquiler para locales? Bueno, se anda diciendo eso, yo la verdad es que como no tengo las pruebas, no puedo decir quién es. ¿Eso te ha Pero pasado le de que pasa, pero le te hayan pasa, sacado dirigentes por plata, por a ejemplo? mí me pasa que le dicen a los dirigentes, no, no apoyes a Guzmán, porque Guzmán se peleó con todo el mundo, o lo otro que te dice, mirá, yo te voy a ofrecer plata, o te voy a ofrecer un cargo, te voy a ofrecer cosas para... Algunos lo ven como algo natural de la actividad política, o algunos ven que es normal decir, yo te apoyo a cambio de, o qué me vas a dar. Yo te puedo ayudar en el despliegue político, todo bien, pero yo no le voy a pagar un sueldo a la gente para que me acompañe en las ideas. Eso está mal. Y te consta que eso sucede Bueno, sucede. en otros sectores. Sucede en muchos sectores del Partido Colorado, en los cuales, y fuera del Partido Colorado, donde es normal, donde la gente empezó a descreer de la política, cuando vos descrees de las ideas. Yo quiero que la gente me acompañe porque coincide con Guzmán, Claro. coincide con lo que Guzmán quiere hacer del país. No porque te estoy dando un sueldo para que me acompañes o porque te estoy comprando para sacar de un dirigente a otro dirigente. Hay quienes dicen que tenés un ensañamiento con Carolina Cose, especialmente. Yo estuve buscando, ahí tengo los datos. En los últimos 6 meses tuiteaste 17 veces la palabra Cose y 9 veces la palabra Carolina en alusión a Cose, porque había una Carolina que no era Cose, que Y no la bueno, yo conocía. creo que Eh, representa lo más ortodoxo del Frente Amplio
y además representa el Partido Comunista, que es la antítesis del liberalismo y de lo que yo creo. Entonces, obviamente, tampoco pienso que Orsi es una ovejita Lassi, ¿no? Orsi Lo quiere vender como Lassi, ¿no? no, se quiere vender como Lassi, pero, a ver, para que los ciudadanos nos entiendan, el Frente Amplio no existe más como partido. El Frente Amplio de progresistas se quedó en el pasado. Pasó a ser el partido más conservador de hoy todo el espectro político. ¿Por qué? Porque de ideas de progresismo no le quedan más. Y además porque los moderadores que tenían en el Frente Amplio no existen más, Bauti. ¿Quiénes eran los moderadores que podían? Uno era Tabaré Vázquez, con el acierto o no el error, que uno discrepaba, pero era un gran moderador. Y el otro era Astori, que era el otro gran moderador que tampoco existe. Y después otras figuras políticas que se fueron desgastando dentro de lo que es el sector de los serenistas, por decirlo de alguna manera, y hoy los que mandan es el Partido Comunista. Entonces, ustedes sepan que el Frente Amplio va a ganar el Partido Comunista y lo más ortodoxo del MPP. Entonces, yo creo que más allá de esos sectores políticos, hoy no son los que tampoco definen. Hoy los que están mandando en el Frente Amplio es el PIT-CNT. Pasó a ser el Partido de los Trabajadores, pasó a ser un partido corporativista, pasó a ser un partido donde el PIT-CNT no era que le prestaba dirigente. Hoy el Frente Amplio es el PIT-CNT. Y eso es lo que va a estar en juego en la próxima elección, en donde obviamente es el peor Frente Amplio que vamos a tener en la historia, por lo cual creo que esta es una elección clave y fundamental para todos los liberales y para todos los republicanos, para los que no queremos dar un paso atrás a lo que es un sistema comunista que se precluyó en el mundo, que en una parte levantan la bandera, donde defienden dictaduras, donde los populistas son todos los días sacan conejos por la ventana, como ofrecerle a la gente cualquier cosa, pensando de que esa es la mejor manera de vivir en un mundo donde no existe. Entonces, obviamente vamos a estar en la vereda opuesta y donde yo sé que Carolina Cose obviamente es justo la política que más gasta, que más asco tiene en el manejo, digo la palabra asco, en el manejo de los recursos públicos, porque con doña Carolina no sabemos nunca cuánto nos va a salir la fiesta, porque empieza con un presupuesto chiquito y termina con un presupuesto enorme, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, vos tenés que ponerle llamar mucho la atención y además porque está en juego nada menos que la continuidad democrática de un país y en donde una persona que no respeta a la Junta Departamental, que al Tribunal de Cuentas no le da ningún tipo de bolilla, donde genera los gastos reservados. Con Carolina Cose fue el gasto más importante que se hizo en el despliegue de fibra óptica, sí, es verdad. ¿Y cómo se otorgó? ¿Cómo se otorga? ¿A qué empresa se le otorgó eso? ¿Una empresa compañera? Estaba denunciado eso. Y después dijeron que eran Bueno, gastos sin reservados. embargo, cuando empezó este gobierno, por ejemplo, lo digo para la gente que no lo sepa, una cosa que se trabajó mucho y se promocionó mucho era llegar con el 5G y con la fibra óptica también a lugares, sobre todo con la fibra óptica que ya estaba de antes, que no se había llegado. Entonces, ese gasto, que fue para ciertos barrios de Montevideo, Bueno, para por eso ciertos mismo, lugares del cuando nosotros, interior. yo eso que estudié en la dirección de telecomunicaciones, antes de que llegara Gabriel, porque antes estaba Guillermo Iglesias, cuando empezamos en todo el desarrollo del 5G, empezamos a ver cómo planificábamos la visión de cómo queríamos que la tecnología llegara al interior. Yo lo primero que empecé es hacer un mapeo de qué lugares no teníamos conexión. Y a partir de qué, empecé a ver de que con la pandemia vi chiquilines que estaban arriba de un alambrado conectándose. Y dije, no, acá hay gente que no se conecta. Acá está fallando la red. Acá nos faltan cantidad de Pero antenas. es una mentira del Frente Amplio, Es porque una gran mentira del Frente Amplio, que el interior estuvo muy desconectado y además de muy desconectado, en ciudades chicas, menores a 5.000 habitantes y en barrios periféricos, no había acceso a Internet. los que ellos Entonces, dicen que defendían y que estaban entonces, conectando. el famoso discurso progre de que llegaba a todos lados es una gran mentira. Entonces, nosotros qué dijimos, ¿cómo vamos a hacer el...? Y ahí Gabriel se puso la camiseta al hombro, ¿no? Y empezó a poner antenas y empezó otra cosa, a desarrollar fibra óptica en localidades que no había. Eso fue parte de una política nacional de telecomunicaciones y de un gobierno que dijo, hacia acá tenemos que ir y lograr que la fibra llegue a todas las localidades del Uruguay. ¿Por qué una persona que vive mirá, en Tala no había fibra? Tala, ¿cuánto está Tala de Montevideo? A menos de una hora. Poquísimo, una hora.
y no tenía fibra óptica. Es injusto para los de Tala en eso. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que la gran L del Uruguay, que era el litoral, el sur y el este, cuando digo L no me refiero a la calle Pou, sino me refiero al litoral, sur y este, Sí, sí, sí. era donde iba la mayor concentración de gente vive, y es hacia donde iban los servicios y a donde iba la tecnología, por un tema de densidad. Pero vimos que el resto del Uruguay tenía una desigualdad. Y dijimos, no, acá tiene que haber un desarrollo que el 5, que tiene que llegar a todas las localidades del país. Por lo menos tiene que haber una antena, ¿no?, por cada empresa en cada localidad del país. Y ahí pusimos como condicionante por primera vez en una licitación que eso se desarrollara. Y eso fue parte no de una empresa como Antel, que es la empresa pública en competencia, sino de una política nacional que estuvimos trabajando con Paganini para que la tecnología llegue al mismo tiempo, ¿no?, para todos los uruguayos y que no existan más diferencias entre los que viven en el interior y los que viven en Montevideo. Guzmán, te hago una pregunta que creo que mucha gente se la hace y que tiene que ver también con tu pasaje por el gobierno. Lo primero es, vos hace 5 años fuiste a buscar a Sanguinetti, fuiste parte del grupo que fue a buscar al doctor Sanguinetti y le pediste que fuera candidato. Sí. Al poco tiempo, vos tenías un cargo en el gobierno, como dijiste vos, decidiste abandonar el sector ballistas. Y lo hablé con él. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, Sanguinetti servía en el 2019 y después cuando fue secretario general al poco tiempo no servía más. Y después, ¿no podría ser tildado de casta decir, tengo un cargo en el gobierno, No. me mantengo que me voy del sector? Te lo pregunto porque digo, creo que Vamos, está bueno que lo está puedas buena que explicar. lo preguntes y está buena la y lo he hablado en distintos lugares. A ver, ¿por qué surgió Ballistas? Porque Talvi vino y dijo, yo voy a armar esto, y a muchos sectores ballistas que no estaban en la cancha le dijo, no los quiero. ¿Qué pasó? Yo en ese momento no estaba haciendo actividad política. Ahí dijimos, bueno, hay que buscar a alguien que una a esos sectores ballistas y que exista otra pata en el partido. Me parece que cuando empiezan a haber candidaturas únicas, que empiezan a tratar de monopolizar el concepto de los colorados, no está bueno. Y ahí logramos, fui uno de los que pude convencer al doctor Sanguinetti y salí a recorrer el país con él, no solamente en el departamento donde había sido legislador, sino en todo el país a armar la estructura. Pero todos sabíamos que el doctor Sanguinetti iba a tener que competir con la edad que tenía y fue una linda experiencia. ¿Vos pensaste que ganaba o que perdía? Yo pensé que podía ganar, pero independientemente de que podía ganar, los uruguayos y los colorados eligieron a Talvi y se abrió una esperanza de que al fin llegaba la renovación que quedó truncada. Nos pasó lo mismo que con Pedro, quedamos por el camino. ¿Qué pasó con el doctor Sanguinetti? Al cual todos sabíamos que una vez instalado el gobierno y una vez que Talvi se fue por la ventana y le tiró la Secretaría General del partido, prácticamente el hombre tuvo que agarrarla y enderezar el partido en el funcionamiento. Hasta ahí estamos todo bien. Después pasaron cosas en Vallecas, no menores. Pasó en el Ministerio de Turismo y otras actitudes. Recordemos Germán Cardoso, Y recordemos se tuvo otras. que ir por un presunto caso de Sí, pero más allá mal manejo de el fondos, por lo menos. manejo que Sí. se hizo en el sector no fue bueno. Empezamos después con la visión que tiene el sector hacia cómo manejar la política y hacia dónde había que conducir el Partido Colorado. Y yo me di cuenta de que había que hacer algo distinto. Y para que el partido creciera, había que generar una nueva corriente política. Todos esos hechos se llevaron a que muchos dirigentes de ballistas del interior del país, fundamentalmente, sintiéramos la necesidad de construir algo nuevo. Con el que había que hablar con el doctor Sanguinetti. Y se lo dije. El doctor Sanguinetti al principio se enojó porque no quería que me fuera de ballistas y quería que compitiera dentro de ballistas. Y a la cual yo le dije, mirá, yo no voy a competir dentro de ballistas, porque creo que si hay muchos colorados que se fueron, algunos dicen por causa de él o por causa de Jorge Bayo, de las viejas estructuras, necesitaban que hubiera alguna plataforma distinta. Y ahí le empecé a construir, le dije, esta es mi función. Y ahí él me dice, bueno, no le gustó mucho, no fue una charla fácil, pero él no tenía motivo para pedirme la situación de decirme dejar el cargo o no, que si me lo hubiera pedido me lo hubiera ido, ¿no? A ver, yo no estoy atado a ningún cargo. Él no te lo pidió, pero sin embargo, otros del sector Sí, ballistas. 2 años después. ¿Por qué 2 años después? Porque se venía la campaña. Se venía la campaña. ¿Y por qué lo pidieron? Porque a Costelara no es lo mismo que tener una charla con Sanguinetti y le manifestara voy a armar algo nuevo, algo así, con el cual salí de esa charla y también lo hablé con Tabaré Viera, lo fui a visitar al Ministerio de Turismo, ¿no?
y tuve una charla con él, en donde hablamos de este tema y algunos temas personales también, y en donde dije que yo iba a armar algo diferente. Hoy se hacen los desentendidos. Obvio. ¿Sanguinetti incluido o Sanguinetti no? Ellos saben, porque, a ver, ¿qué iban a decir? Vamos a echar a esta persona que está trabajando, que está haciendo un relevamiento de las torres, que está viendo cómo está defendiendo el gobierno, que hizo una campaña por la LUC, que trabajé activamente. ¿Por qué me iban a echar? ¿Porque me independizo? Por un cambio me hubieran echado. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tenían un justificativo para hacerlo. Y esto no es un tema de posicionamiento político o no posicionamiento político, ¿no? Esto es un tema de ver hacia dónde queríamos ir. Bueno, nosotros de entrada dijimos, como las cosas, nosotros nunca estuvimos hasta ahora. Y cuando nos pidieron el cargo, ¿no? Que empezaron, no fue el doctor Sanguinetti, sino fue el entorno del doctor Sanguinetti, y en eso tengo que quebrar una lanza por él, que fue el entorno de él el que más incidió, y fueron los que empezaron a ver como una amenaza la aparición de Viento de Cambio como un grupo nuevo. Y empezaron a ver que manteníamos dirigentes, empezó a ver que íbamos a tener cada vez más participación en la gente. Y dijimos, vamos a participar de la elección de jóvenes, Bauti. Y después de Ballistas y Ciudadanos fuimos el sector a nivel nacional más votado. No que en Montevideo yo, que en esto, no. A nivel nacional fuimos el sector más votado. Y por lejos, ¿no? Le ganamos al grupo de Subía, le ganamos a la histórica lista 15 y a otras agrupaciones más que se fueron diversificando por ahí, ¿no? Entonces, a ver, a 6 meses de haber constituido como agrupación nacional. Yo creo que nos hemos ganado el lugar de seguir participando. Y bueno, después lo que intentaron ver es si pensaron de que bajándolo a Costa y Lara de un cargo o eso lo iban a hacer llevar para la casa, o quitándole dirigentes lo iban a achicar, o decir es un ridículo porque hace ciertos videos o hace ciertas propuestas, se va a achicar. No, Costa sigue vivito y campeando y está planteando todos los temas. Y cada vez que les planteo un tema, ahora veo que me siguen tanto en las redes ellos, que claro, como no me pueden copiar tanto, lo edulcoran un poquito. Entonces, ¿qué pasa? No hablan de la reforma política, porque algunos dicen, ¿voy a echar políticos? No. ¿Voy a los señores feudales de todos los partidos, le voy a poner un coto? No. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hablemos de cambiar la gestión de las empresas públicas. No, no hablan de achicar el costo político. Para después achicar después del Sí, costo aparte político, vayamos a las empresas públicas no cambia nada. y no cambia nada. Y después es lo que tenemos que ir, a que la gente le llegue la plata. Y para que le llegue la plata a la gente, tenemos que terminar con muchos intermediarios en el medio, que son los que están haciendo los sobreprecios. Guzmán, para que no se nos vaya el tiempo, quiero seguirte preguntando otras preguntas más que tenía también mandadas por la gente. Pero antes quiero preguntarte, porque nombraste a Gabriel Gurméndez, tuviste una polémica, si se quiere, con él, porque él dijo que viene a ocupar el campo liberal que nadie quiere ocupar, y vos le respondiste Es el tiempo que venimos que vos ya trabajando lo estás ocupando. que estamos ocupando. La gente me pregunta por Instagram, ¿Por qué? para que te traslade, no, si querés lo puedes responder también, pero me trasladaban que si no estás dividiendo el voto liberal con Gabriel Gurméndez al hacer una candidatura independiente y no haber, por ejemplo, hecho una alianza o... Mira, yo creo que las alianzas se van a ir desarrollando a medida que vayan creciendo el concepto en la gente y a medida de que nos vayamos acercando más al tema interno. ¿Vos te bajarías de tu candidatura? Yo hoy no, yo estoy conforme porque creo que ninguno plantea lo que nosotros estamos planteando. Y yo no hago los temas en base a si divido o no divido, o para ver si lo divido, cómo lo divido, porque yo hago las cosas convencido en lo que yo creo. ¿Y por qué te digo que hace tiempo que venimos planteando? Porque, a ver, Gabriel vino a la política después de haberse estado retirado en la actividad privada, porque lo invitó la calle Pou. Él no vino cuando se ganaron las elecciones y ingresamos en la actividad. Gabriel no estaba en el staff del Partido Colorado designado para ocupar un cargo político en el Partido Colorado porque no había participado en la elección anterior, estaba trabajando en una empresa privada, ¿no? Especialmente en el tema Maronias, que es donde él y también estuvo trabajando en el exterior. Y bueno, fue la calle Pou que lo fue a buscar. ¿Por qué? Porque nadie quería agarrar ante él. Y fue un acierto de la calle Pou. Pero él estaba alejado de la actividad. Primer punto. Segundo punto, la lista 15 era un anexo dependiente de Ballistas. O sea, el liberalismo de la 15 no existía. Estaba totalmente subsumido a la nada, a hacer todo lo que dijera Sanguinetti y el sector Ballistas, Bueno, porque fue un acuerdo electoral que se hizo a partir de las elecciones, pues yo participé ahí, a partir de la paliza que le dio Talvi
a Ballistas en esa elección. Por eso Coutinho hoy sigue en Ballistas, por ejemplo. Por eso Coutinho sigue en Ballistas, porque eso es lo que le terminó garantizando a Coutinho, ¿no? Ser el segundo senador. Por sus pocos metros y por su participación política, no hubiera sido nunca senador el señor Coutinho, ¿no? Que además en otra época fue el fiel reflejo de Pedro Bordaberry, ¿no? Que está lejos de lo que es Ballistas. Pero Germán no tiene, no es de los pocos que tiene votos propios en el Partido Colorado. Tiene votos allá. Y, ¿no le alcanza para ser senador? No le alcanza. Y lo vamos a ver ahora. Pero ¿Vos pensás que va a haber una renovación total? Yo creo que va a haber una renovación total. El Senado. Va a haber una renovación importante, va a haber un cambio de fichas. La gente quiere otras cosas, se cansó de algunos acuerdos electorales que se hacen solamente para ocupar sus bancas. Pero te voy a contestar lo del liberal de Gurméndez. Yo que estuve conjuntamente con Paganini trabajando y con la UCEC en el tema de la portabilidad numérica, es una medida, la quieren llamarle liberal, creo, desreguló, planteó la posibilidad de que la gente tuviera un derecho, con su número pudiera ir a cualquier empresa. Gurméndez no la defendió. Gurméndez. Bueno, no podía, ¿no? O sea, no podía ser perdóname. Gurméndez hizo todo lo que le decía Molina y todos los acuerdos que tenían con Molina con el sindicato. Cuando vos sos liberal y defendés una empresa pública y lo que tenés que hacer es que la empresa pública produzca más, ¿no? Y vos estás a favor de que la empresa crezca, pero si tenés un concepto, yo le dije esto a Gabriel un día, vos si Jorge Valle estuviera presente de liberal te quedó poco, porque parecés más ballistas que los propios ballistas, acordando con el sindicato y tratando de que el cerco de Antel le permitiera a Antel seguir funcionando, ¿no? Y no hacer, porque no creíste en la empresa pública que pudiera competir libremente. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, dejemos que esto sea una idea del gobierno y no pujó por eso. Pero ese no fue el último tema. Tengo otro tema muy concreto que hoy lo están viviendo los cableoperadores, en donde ahí te demuestra a las claras, ¿no?, de que de liberal no hay nada. A ver, la fibra óptica en el Uruguay, que es la gran autopista, no le hizo el Estado uruguayo, lo hizo Antel con sus clientes. ¿Queda claro? Antel le da plata al gobierno nacional, no recibe plata del gobierno nacional. ¿Me seguís? Sí. Esa gran autopista, como en otras partes del mundo, tanto en España, cuando Telefónica era una empresa privada, era una empresa pública, la hizo la empresa y después el gobierno dijo que esa autopista, como los ferrocarriles, había que abrirlos y cobrar a un precio justo para lo que se llama el servicio mayorista, ¿no? Si no, tendríamos varias líneas de ferrocarril, varias líneas de internet, y eso es inviable. Lo mismo pasó con el DIM en México, pero del otro lado ya era una empresa privada que hizo la inversión y que esa empresa privada que le hicieron, estás obligado a abrir, ¿no? Pero no para beneficiar a las otras empresas, sino para mejorar el mercado. Es una teoría típicamente liberal. Y de liberal, seguramente ahora que tiene que abrir la fibra para los cableoperadores para que puedan venderme mejor internet. Y además, es una gran burrada. ¿Por qué? Es una gran burrada porque en todas partes del mundo el servicio mayorista de internet pasó a ser mucho más importante, ¿no?, que el servicio de telefonía básico, ¿no? No solamente el fijo, sino el celular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si sos liberal, debes sacar la fibra, dárselo a una empresa pública, la fibra separada de lo que es Antel, y ahí brindar un servicio aparte y alquilárselo a un precio justo, ¿no?, porque si no nadie te lo va a alquilar, para que eso pueda ser utilizado, porque hay varios pelos que no se utilizan. O sea, tenemos material enterrado en la tierra sin darle el uso adecuado. De esa manera, ¿sabes lo que va a pasar? Va a bajar internet. Y es lo que tenemos que hacer, que lo que pasó con la portabilidad numérica pase también con la fibra al hogar. Ahora que los cable operadores van a empezar a tener internet, en lugar de contratar la fibra de Antel, ¿sabes con quién contratan? No sé. Con las empresas privadas. Hacen conexión con empresas privadas en el exterior. Entonces yo me pregunto, cuando vengan los satélites de Starlink, no estamos preparados. ¿qué vamos a poner? ¿Un cartel que digamos no? ¿O empezamos a hacer negocios complementarios con esa gente para que las licencias que hagan no vendan directamente al público, pero que lo puedan hacer con las empresas de telecomunicaciones? Y si van a tener que competir, que compitan en condiciones. Guzmán, no sé si me entendés. Esas son condiciones liberales que veo que no existen. Entonces, ¿cómo no me voy a decir que
liberal. ¿Qué es liberal hoy? ¿Dónde está el libre comercio que ofrece? En ninguna parte. Guzmán, te voy a hacerte la última porque si no, no va a quedar muy larga la No. entrevista. La verdad que sos un tipo muy pasional, eso no te lo puede negar nadie. Me mandaron una pregunta que para mí es interesante porque sos de los pocos precandidatos que no vive la política. Bueno, no sé si de los pocos, pero bueno, en esta elección de repente hay un poco más, pero la norma siempre es que el precandidato ya haya sido senador, diputado y viva de eso. Vos tenés tu estudio jurídico y me pregunta la gente, que me parece una pregunta interesante, cuánta plata, cuánta inversión, de dónde sale esa plata, cuánto tiempo le estás dedicando a la campaña, porque a ver, nosotros ahora estamos en el estudio jurídico que vos encabezás y que sin duda es una apuesta fuerte. ¿Y qué pasa? Además me preguntan también si Acosta Ailara no es el candidato del Partido Colorado, ¿qué aspiración va a tener después? O sea, ¿va a apuntar al Parlamento? ¿Cómo es la cosa? Bien. Bueno, en relación a lo profesional, yo hago esto porque llegué a una etapa de mi vida que quiero hacer cosas por mi país, por mi partido. Y creo que el aporte que podemos realizar nosotros puede hacer la diferencia para ganar la elección. ¿Ganando la interna o no ganando la interna? Creo que ganando la interna vamos a ser los únicos diferentes dentro de la coalición, porque si no la coalición, ¿sabes lo que va a hacer? Una reiteración de la coalición anterior con internas que no van a tener efervescencia ni van a haber cambios sustanciales, ¿no? Delgado sabemos que no es la calle Pou, pero es el gran favorito a ganar la elección, y donde hay gente que dice que no se siente representada. La interna otra atractiva va a ser la del Frente Amplio, y después no va a haber internas atractivas. La interna atractiva va a ser la del Partido Colorado. Si ganan los otros compañeros, los vamos a apoyar. Somos colorados y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que funcione. Pero creo que nosotros vamos a ganar y tenemos todas las chances para ganar y para hacer la diferencia hacia la coalición. Porque nosotros pretendemos representar no solo a los colorados que están, no a la fiestita, perdónenme con el mayor respeto a los Sí, sí. colorados, la fiestita de cumpleaños que cada vez es más chica, no. Yo quiero volver a ser el partido grande. Y para ser el partido grande le estoy hablando a los colorados que se nos fueron. Le estoy hablando a los frente amplistas que no se sientan representados. A los blancos que me dicen, mira, te apoyo, pero soy blanco. Bueno, la oportunidad que tenés es la primera interna para que esté y después quién es el mejor candidato para enfrentar a Cose o enfrentar a Orsi. Y creo que ahí tengo las condiciones adecuadas para poder ser el mejor y ser la innovación, ser el distinto. Y yo creo que eso se hacen con ideas. Y eso es lo que pretendo hacer. En relación a mi actividad profesional, por suerte tengo mi hermano que trabaja también en estos, gente que me apoya en el estudio jurídico, y esto lo hago con recursos propios y después, obviamente, haremos distintas campañas de financiamiento que las estamos manejando. Ojalá no tengamos ojalá tengamos la suerte que tuvo Orsi de poder vender tickets a $1000 en el Enjoy. Creo que no es así, pero nosotros vamos a hacer una campaña austera. Tenés que hablar con Carlitos Páez para eso. Sí, tendría que buscar a Carlitos Pai, pero no lo tengo. Tenemos un grupo de amigos que estamos trabajando activamente en eso y va a ser una campaña Porque muy vos austera la nuestra. ya estás con cartelería. De hecho, vos, Álvaro Delgado y Andrés Ojea son los únicos tres que ya tienen cartelería. O sea que ya hay una inversión mineraria que has hecho, Sí, por lo menos para hacerte conocer. sí, obviamente, Bien. y obviamente cuando no perteneces a las estructuras clásicas, ¿no? Y no tenés el apoyo de Sanguinetti, ahora Andrés tiene el apoyo directo de Sanguinetti, todos lo sabemos. ¿Sanguinetti no apoya a Tabaré? Y Julio Luis apoya a Ojeda. Bueno, y Lo ahí, saben todos. Entonces, mirá, evidentemente, yo no tengo, como soy el único que no tiene padrino, y tengo que remarla en dulce y leche. Y ¿no bueno, se lo viene, haremos. no se viene una alianza ahí no te da como miedo o no ves que pueda llegar una alianza entre Ojeda y Viera? No, ¿Por pues, qué? Digo, capaz que es una Sanguinetti jugada, no, capaz que es no, una no jugada está. estratégica para, para después ir con dos candidatos y después en la convención hacer una suma de convencionales y con eso lo que no se gana en la liga, ganarlo en el El vestuario. escritorio. En el vestuario, bueno. Y bueno, si eso sería, si llegara a pasar una cosa de esas, yo creo que le haría mucho mal el partido y justo creo que lo que no queremos es eso. Que el que gane sea primero, el que sea segundo sea el segundo, y los que estamos atrás, no empecemos con los acuerditos, apoyemos todos al que ganó primero y al que salió segundo. Yo creo que eso es lo que nos enaltecería como partido, nos volvería a dar credibilidad, nos devolvería a dar una visión de país, de que estamos preparados para hacer el cambio en la coalición, y eso es lo que pretendo hacer. Bueno, Guzmán, muchas gracias. Gracias a ustedes que están del otro lado. Si les gustó esta entrevista, los invito no solo a ver la entrevista que hicimos anteriormente, sino que también a darle me gusta a esta entrevista, compartirla, comentar qué opinaron.
Y bueno, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Te quiero agradecer, Guzmán, porque fuiste el primer precandidato a presidente que viene acá a la posta. Y bueno, la verdad es que siempre es interesante escuchar a quienes realmente están con las propuestas, realmente están en el día a día, realmente están pensando un proyecto de país. Así que bueno, muchas gracias y espero que se pueda repetir en otra oportunidad. No, primero te deseo la mayor éxito y que gente joven esté haciendo esto mucho más y más gente que conoce la actividad política y que es disruptivo. Lo otro, en la próxima te prometo hablar de las 50 propuestas que tenemos para transformar en Uruguay en lo que yo quiero. Un Uruguay inteligente, productivo, innovador, diferente. Yo quiero que Uruguay sea la Estonia de América Latina, 100% digitalizado, con ciudadanía digital, con acceso 100% a un gobierno electrónico, donde podemos hacer la diferencia. Muchas gracias, Guzmán. Vamos arriba. Arriba, Bauti. Chao, chao.